Hola, bienvenidos a un video más con su profesor José Mendoza. En esta ocasión vamos a evaluar este interesante límite. Dice límite cuando x tiende a infinito de x entre x más coseno de x. Bueno, primeramente, aquí en este límite, si la x tiende a valores infinitamente grandes, este cociente eh, tendría una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, dado que, por ejemplo, el coseno es una función que varía toma valores de -1 a 1. Entonces, en una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, podemos utilizar lo que es la regla de L'Hopital. Pero, ¿qué pasa si utilizamos esta regla de L'Hopital? Bueno, para empezar, para poder aplicar la regla de L'Hopital en un límite, tanto el numerador como el denominador deben ser funciones diferenciables, que de hecho sí lo son. Y podemos aplicar esta regla cuando tenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué pasaría si aplicamos aquí la regla de L'Hopital en este límite? Bueno, tendríamos que derivar con respecto a x el numerador y el denominador. Vamos a hacerlo. Nos quedaría la derivada con respecto a x de x. Y en el denominador tendríamos que derivar también a x más coseno de x. Muy bien. ¿Esto qué sería igual? Bueno, esto sería igual al límite cuando x tiende a infinito. La derivada de x con respecto a x nos da 1. Y en el denominador derivamos a x, tenemos 1. Y si derivamos al coseno de x, tendríamos menos el seno de x. ¿Pero qué ocurre? Nuevamente aquí, si tomamos para x valores infinitamente grandes, aquí tenemos un problema, porque el seno, al igual que el coseno, es una función que toma valores mayores o iguales que -1 y menor o igual que 1. Entonces, no podemos concluir así como está este cociente. Y tampoco no podemos volver a aplicar la regla de L'Hopital, porque aquí, si tomamos la x para x valores infinitamente grandes, ya no tendríamos una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, porque en el numerador tenemos 1. Entonces ya no podemos volver a aplicar L'Hopital. Por lo tanto, si aplicamos una sola vez L'Hopital, podemos decir que no podemos concluir. Muy bien. Entonces, no pudimos resolver este límite por la regla de L'Hopital. Vamos a intentar otra forma. Vamos a decir que sabemos que la función coseno, el coseno de x, toma valores entre -1 y 1, al igual que la función seno. Entonces, en esta desigualdad, y tomando lo que son las propiedades de las desigualdades, podemos sumar en cada uno de los miembros de la desigualdad. En este caso vamos a sumar a x. Entonces nos quedaría x menos 1 menor o igual que x más coseno de x menor o igual que x más 1. ¿Cierto? Esto es verdadero también. Y ahora otra propiedad de las desigualdades es que podemos dividir en este caso cada uno de los miembros de nuestra desigualdad entre la misma cantidad sin alterar la desigualdad. Vamos a dividir ahora todo entre x. Quedaría x menos 1 entre x menor o igual que x más coseno de x sobre x menor o igual que x más 1 sobre x. ¿A qué queremos llegar con esto? Bueno, aquí nos damos cuenta que este cociente es en realidad el recíproco de nuestro cociente, de nuestro límite original. Por lo tanto,
aquí vamos a revisar recordar algunas de las propiedades de las desigualdades para que podamos expresar esta desigualdad como x sobre x más coseno de x. Vamos a recordar que si a y b son números reales y a es mayor o igual que b, entonces el recíproco de a sería menor o igual que el recíproco de b. Y por otro lado, si ocurre esto, entonces esto se cumple. Y por otro lado decimos que si a es menor o igual que b, entonces el recíproco de a es mayor o igual que el recíproco de b. Es decir, en ambos casos se invierte el sentido de la desigualdad cuando obtenemos los recíprocos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a concentrarnos ahorita en esta parte de la desigualdad. Si obtenemos el recíproco de x menos 1 entre x, ¿cómo sería el recíproco? Pues sería 1 dividido entre x menos 1 sobre x. Esto sería ¿qué? Aquí dice menor o igual. Esto sería entonces mayor o igual que el recíproco del lado derecho, es decir, x más coseno de x sobre x. Y por otro lado, ahora si nos concentramos en esta parte, lado derecho de esta desigualdad, también podemos obtener el recíproco de este cociente, que sería esto que ya está aquí, y esto entonces tendría que ser, según esta propiedad, mayor o igual que el recíproco del lado derecho, o sea, 1 sobre x más 1 dividido entre x. Y ahora, si simplificamos estos cocientes, haciendo las divisiones, tendríamos entonces que x entre x menos 1 es mayor o igual que x entre x más coseno de x, y esto a su vez mayor o igual que x entre x más 1. Aquí nos podemos dar cuenta que este cociente ya es igual al que tenemos aquí en nuestro límite original. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a aplicar el límite cuando x tiende a infinito, aquí en cada miembro de nuestra desigualdad. Vamos a decir, aplicando límite cuando x tiende a infinito en cada uno de nuestros miembros de la desigualdad. ¿Cómo nos quedaría esto? De esta forma, tendríamos que el límite cuando x tiende a infinito de x entre x menos 1 es mayor o igual que el límite de x entre x más coseno de x, y esto a su vez mayor o igual que el límite de x entre x más 1. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a evaluar estos dos límites por separado, lado izquierdo y lado derecho. Entonces comenzamos con el límite cuando x tiende a infinito de x entre x menos 1. ¿Cómo podemos evaluar este límite o cómo se evalúan? ¿Cuál es la técnica para evaluar estos límites cuando el x tiende a infinito? Aquí podemos dividir todos los términos, tanto el numerador y el denominador, entre x en este caso. Entonces nos quedaría como el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x entre x sobre x menos 1 sobre x. Y simplificando tendríamos que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 menos 1 sobre x. Y ahora, por teoremas de límites, esto sería igual a el límite de la constante 1 cuando x tiende a infinito entre el límite de 1 también cuando x tiende a infinito menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. ¿Correcto? Y bueno, por definición, el límite de una constante es igual a la constante, entonces aquí nos quedaría que esto es igual a 1
dividido entre 1 menos, y ahora este límite es exactamente igual a 0. Si el denominador crece y crece sin parar, entonces el cociente tiende a 0. Entonces sería 1 menos 0. Por lo tanto, esto es igual a 1 sobre 1 y esto es igual a 1. Entonces, podemos decir que este límite es igual a 1. Ahora vamos a evaluar este límite del lado derecho. Tendríamos entonces que el límite cuando x tiende a infinito de x entre x más 1, ¿a qué es igual? Aplicamos la misma técnica dividiendo todo entre x. Entonces tendríamos aquí el denominador x sobre x más 1 sobre x. Y esto es igual a ¿qué? Simplificando al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Y aquí, bueno, ya nos dimos cuenta, ¿no? Que vamos a llegar prácticamente al mismo resultado. Esto sería el límite cuando x tiende a infinito de 1, por teorema, entre el límite de 1 cuando x tiende a infinito más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Entonces aquí de igual forma esto es 0 y tendríamos 1 dividido sobre 1 y esto es igual a 1. Entonces de igual forma el límite del lado derecho evaluándolo es igual a 1. Por lo tanto, toda esta desigualdad, ¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría como 1 mayor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x más coseno de x mayor o igual que 1 también. Ahora, si este límite es menor o igual que 1 y simultáneamente mayor o igual que 1, entonces la única posibilidad para que se cumpla este límite es que el límite cuando x tiende a infinito de x entre x más coseno de x sea exactamente igual a 1. Es como la intersección de ambos lados, de lo que aparece en ambos lados de nuestra desigualdad. Y con esto ya hemos terminado y hemos evaluado el límite. Este límite es exactamente igual a 1. Ahora, vamos a darle una interpretación gráfica para entender cómo es que este límite, a medida que x crece y crece sin parar, este límite tiende o se acerca al valor de 1. Para eso vamos a considerar este cociente como una función. Vamos a decir que y es igual a x entre x más coseno de x y vamos a ver qué ocurre en la gráfica a medida que la x crece. Muy bien. Si podemos apreciar aquí la gráfica, esta parte que está aquí en verde es la función. Nos damos cuenta que a medida que la x crece, ¿qué es lo que ocurre con la gráfica? La gráfica va oscilando alrededor de la recta y igual a 1, pero se va de alguna manera achatando, por decirlo así. Y por lo tanto se va aproximando cada vez más a la recta y igual a 1. Y ahí podemos entender que este límite, a medida que la x tiende a infinito, la función tiende o se acerca a 1. De hecho, también podemos ver que si la x tiende o crece hacia menos infinito, la gráfica se comporta de la misma forma, va oscilando y se va achatando, acercándose a la recta y igual a 1. Aquí podríamos de alguna manera intuitiva asumir también que el límite cuando x tiende a menos infinito de la misma función x entre x más coseno de x es igual a 1 también. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden dar un like y suscribirse al canal.